Bueno, tenemos una reunión del Foro Sensus Communis aquí en el Ateneo presencial, en el que nos hallamos aproximadamente unas 12 o 13 personas, y también, por otro lado, por Zoom tenemos 10 asistentes que tratamos de hacer una reunión por primera vez utilizando este sistema, que puede ser útil quizá para el futuro si las cosas funcionan como deben de funcionar. Ha costado unos cuantos minutos ponernos en marcha, pero parece ser que ahora ya nos oímos todos perfectamente. La reunión del Foro Sensus Communis en el día de hoy era sobre un tema interesantísimo, como es el del pluralismo cultural. Chris y yo en algunas ocasiones hemos hablado sobre este tema y nos pareció que sería bueno compartir todas las ideas que hemos debatido. Se ha apagado, ¿eh? Que hemos debatido en ocasiones, compartirlas en un foro de estas características. Bueno, para los que no los conozcáis, Chris Skowronski es profesor en el Departamento de Estudios Culturales en la Universidad de Opole, en Polonia, y manager de los asuntos científicos del Berlin Practical Philosophy International Forum, radicado en Berlín, como es obvio. Y ya hemos tenido 3 reuniones en el cual hemos debatido distintos temas de actualidad, y este sin duda también lo es, no solamente de la actualidad más reciente, sino también con una grandísima proyección de futuro. Creo que sería bueno que Chris empezara unas breves palabras. A continuación, yo también aportaría unas brevísimas palabras, no más allá de unos cuantos minutos, y a continuación, pues, empezaríamos a exponer nuestras propias opiniones, no con gran longitud de extensión temporal, pero sí con lo suficiente como para poder exponer lo que cada uno pensamos sobre el tema, y luego, bueno, pues que vaya corriendo el diálogo con la fluidez debida. Así que, Chris, sin mayor dilación, tienes la palabra para introducir el tema, luego continuaré yo y después pasaremos ya al debate propiamente dicho. He de decir que aquí no se trata de obtener conclusiones, no se trata de llegar a acuerdos, sino simplemente de exponer distintos puntos de vista, y esos que se nos queden dentro de nosotros, que los pensemos, que los rumiemos, que los hagamos nuestros o no, y quizá pueda ello contribuir a clarificar nuestros pensamientos y nuestras ideas, pero sin necesidad de llegar a ningún acuerdo ni desde luego plantear ninguna discusión. Simplemente es una manera de enriquecernos cada uno sobre el tema que proponemos. Bueno, pues Chris, cuando quieras tienes la palabra. Muchísimas gracias. Por supuesto, gracias por la invitación, eso es placer y siempre una aventura intelectual y también lingüística, ¿no? Hablar con los españoles acerca de varios asuntos culturales, y lo hago muy frecuentemente, ¿no? Y eso siempre es tengo una satisfacción muy grande. Y porque el tema es interesante para mí desde varios puntos de vista. Uno es que yo doy cursos de multiculturalismo con algunos estudiantes de varios países, de varias culturas, pues eso es interesante para mí desde el punto de vista profesional, digamos, ¿no? Pero también personalmente, porque yo, por supuesto, soy polaco, pero predominantemente vivo en Berlín, en Alemania, pero también vivía en Estados Unidos y muchísimas veces, quizá 20 veces en España, dando clases en las universidades de Toledo, Valencia, Alcalá de Henares. Y pues conozco algunas cosas acerca de la cultura norteamericana, por ejemplo, la cultura española un poco, la cultura berlinesa, que es algo otro o diferente que la cultura alemana. Pero también tengo varios estudiantes, ¿no? Chinos, por ejemplo. Tengo muchos estudiantes chinos de China y ellos me dicen varias cosas, ¿no? Súper interesantes para mí. Y eso es mi vida personal y mi vida profesional, pero también a mí me parece que el tema es súper importante en nuestro tiempo, ¿no? Porque tenemos un tiempo de la globalización
Tenemos un tiempo de choque cultural en varios lugares, en varias formas, y tenemos un tiempo de los medios sociales, que es, yo no sé si eso es una mezcla o confrontación o choque de varias culturas, especialmente para los jóvenes, ¿no? Y tenemos también el problema de la inmigración. Inmigración también es, yo no quiero decir acerca de la inmigración, pero desde un punto de vista eso es también un problema de choque cultural. Y pues a mí me parece que tenemos varios contextos muy importantes para nosotros, todos los que vivimos en el mundo occidental al menos, para preguntar. Y las preguntas, eso es algo que, en mi opinión, la filosofía puede ofrecer de manera muy interesante. Se dice muy frecuentemente que la filosofía no sirve para nada, pero a mí me parece que preguntar las preguntas universales, es decir, las preguntas que son importantes para cada época histórica, para cada contexto cultural. Eso es lo que los filósofos pueden ofrecer y eso es algo muy sólido, ¿no? No dar las respuestas, sino preguntar o hacer preguntas, ¿no? Eso es lo que los filósofos pueden ofrecer. Y quiero proponer algunas preguntas, 3 al menos. Es decir, pienso que cuando se discute acerca del pluralismo cultural, que no es una ideología que necesitamos, yo no sé, anunciar un pluralismo. No, eso es un grupo de problemas que encontramos muy frecuentemente cuando hablamos de varias cosas. Y antes de estas preguntas, una clarificación. Yo no puedo presentar una buena definición que es cultura generalmente, ¿no? Pues puedo decir solamente que cultura puede ser, en nuestra discusión, eso puede ser algo que podemos decir una manera establecida de vivir o pensar en un grupo definido de población, en un lugar geográfico o ciberespacial. Pero eso no es la mejor definición que yo conozco. Pero a mí me parece que eso no es tan importante dar definiciones. Importante es que todos sabemos que hay algunas diferencias entre varias culturas. ¿Y de qué manera vamos a definir la cultura? Estas diferencias existen y en algunos contextos necesitamos hacer algo con eso, ¿no? Pues cuando yo tengo mi encuentro con mis estudiantes chinos, yo no necesito pensar acerca de la definición. ¿Qué es la definición de la cultura china? Yo simplemente tengo esta confrontación, este choque, y mi obra durante mis clases es hacer algo para comprendernos, para, yo no sé, para cooperar y para tener el tiempo productivo, ¿no? Pues eso es la definición, pero como digo, eso no es tan importante. A mí me parece tener ahora una definición perfecta, ¿no? Acerca de qué es cultura, ¿no? Especialmente que tenemos varios tipos de cultura y la clasificación, ¿no? Es otra cosa, pero yo no pienso que eso es interesante ahora, ¿no? Pues, cuando se habla acerca del pluralismo cultural, al menos 3 asuntos súper importantes. El problema del relativismo cultural, ¿no? El problema del relativismo cultural. Este problema muy generalmente dice si varias culturas son iguales. ¿Son iguales o no son iguales? ¿Y desde qué punto de vista o según qué tipo de criterios deciden que podemos decir que varias culturas son iguales o no son iguales? Por ejemplo, eso es un ejemplo solamente.
En el mundo occidental se dice que la cultura occidental trata a mujeres de manera civilizada y otras culturas no lo hacen. Pues se discute que desde el punto de vista del trato a las mujeres, varias culturas son un poco mejores, son más desarrolladas y otras culturas son menos desarrolladas, por ejemplo. Pues relativismo cultural es una pregunta general. Si hay culturas más o menos desarrolladas, o simplemente cada cultura es una cultura específica según sus propios criterios. Pues yo no sé, eso no es justicia. Decir que esta cultura, yo no sé, en África, en Asia, cualquier cosa, es peor según nuestros criterios, porque el problema es según cuáles criterios vamos a evaluar, nuestros o criterios de esa cultura. Pues el relativismo cultural es un grupo de problemas de este tipo. Igualdad o no de varias culturas. El segundo es la estructura de poder cuando tenemos varias culturas en contacto. Por ejemplo, ¿qué tipo de relaciones entre culturas, cuando estas culturas tienen contacto, qué tipo de relaciones queremos? Por ejemplo, muy popular es la relación hegemónica, que tenemos las culturas dominantes muy potentes que deciden que otras culturas deben imitar nuestro modelo del desarrollo, por ejemplo. O podemos proponer o discutir el modelo democrático, ¿no? Que el modelo democrático es que cada cultura tiene, eso es mejor, necesitamos respetar a cada cultura, porque cada cultura tiene su dignidad, su tradición, sus representantes, etcétera. Pues eso es modelo democrático, ¿no? Y dentro de este problema de estructura de poder, podemos pensar acerca de una cosa muy interesante, es decir, la tolerancia. Si vamos o si necesitamos, o si vale la pena, yo no sé, tolerar a los otros, es decir, los representantes de otras culturas, especialmente cuando los representantes de otras culturas no tienen la idea de la tolerancia. Pues nuestra cultura occidental, la cultura, yo no sé, polaca, quizá, yo no sé, cultura española, cultura alemana, tiene es la cultura de la ilustración, podemos decir, ¿no? Esto es la idea de la ilustración, la tolerancia, ¿no? Pero, ¿qué significa la tolerancia? Por ejemplo, el trato a las mujeres en los países, yo no sé, musulmanes, por ejemplo. Si vamos a tolerar, es decir, eso es la cultura musulmana en Irán, por ejemplo. Y si queremos, dentro de la estructura del poder, decir que nosotros, los representantes de la cultura occidental, anunciamos la tolerancia como un fundamento de nuestra cultura, pues, ¿qué hacer con la situación de las mujeres en Irán? Si vamos a tolerar diciendo, eso es una cosa específica en la cultura iraní, tratar a las mujeres de esta manera, necesitamos respetar eso porque necesitamos respetar a otras culturas. O al revés, podemos decir, no, eso es barbaridad. Tratar a mujeres de esas maneras y necesitamos intervenir. Pues eso es
una serie de problemas dentro de esa, yo no sé, problemática de estructura de poder. Y punto número 3. Durante varios tipos de discusiones podemos pensar qué punto de vista asumir durante discusiones acerca de las culturas, ¿no? Asumir del punto de vista de mi propia cultura, o, por ejemplo, asumir del punto de vista de la cultura de los inmigrantes en mi país, por ejemplo. O, mi ejemplo muy preferido, si vamos a pensar acerca de los asuntos culturales desde un punto de los intereses de las minorías étnicas, religiosas, sexuales, etcétera, o desde el punto de los intereses de la mayoría. ¿Por qué estoy hablando de eso? Más o menos 2 años atrás, yo tuve una situación muy interesante. Eso fue antes de la pandemia, ¿no? Durante mi clase, digamos, tradicional, física, ¿no? En el aula, tuve los chinos de la China comunista, los chinos de Hong Kong y los chinos de Taiwán. Y hablábamos de los asuntos, de qué manera tratar a las minorías. Y la diferencia, por ejemplo, entre los chinos de la China comunista y los chinos de Hong Kong, como de Taiwán también, fue los chinos, los estudiantes chinos de la China comunista, ellos no pueden comprender. Y eso fue, a mí me parece, yo no sé, pero me parece que fue auténtico. Ellos no pueden comprender por qué respetar a las minorías. ¿Por qué? ¿Por qué tanta energía, por qué tanta dedicación en el discurso occidental para pensar en las minorías microscópicas? ¿Por qué no pensar según las reglas de la mayoría de los chinos? Porque cuando pensamos según los criterios de la mayoría, hacemos nuestro país más fuerte, más dinámico, más competitivo en el mundo en la escala global. Y cuando estamos hablando de las minorías microscópicas en este punto de la China comunista, de este punto, de este punto, de este punto, estamos casi destruyendo la fuerza del país. Pues en este momento, y cuando tuvimos esta discusión muy, yo no sé, muy dinámica, digamos, entre los chinos de la China comunista y los chinos de Hong Kong, eso fue para mí muy interesante. Como podemos decir, un choque cultural, ¿no? Pues yo no tengo y yo no quiero presentar las respuestas, porque yo no sé si eso es mi obra aquí. Mi obra es simplemente como un filósofo, ¿no? Presentar varias opciones para abrir los ojos, para discutir, para estimular y para pensar estos asuntos. Pues gracias por eso. Eso fue una pequeña introducción, pero a mí me parece mucho más importante e interesante la discusión después. Gracias. Hay un silencio total. Creo que se ha perdido la conexión. Ahora Vale, ¿me vale. oís, no? Sí. Bueno, yo antes de empezar en el debate quería complementar lo que decía Chris con un resumen brevísimo de algunas ideas que en nuestras conversaciones hemos venido manteniendo sobre este tema. El tema de la coexistencia de la cultura hegemónica occidental
y las culturas que existen en el mundo, pues estoy pensando desde la cultura china a la que él se ha referido, cultura india, cultura rusa, africana, musulmana, sudamericana. Son distintas culturas que tenemos en el mundo y con las cuales estamos conviviendo. Sin embargo, siempre se ha cuestionado, o conozco gente que cuestiona, ¿por qué nos hemos de preocupar de esas culturas que no son la hegemónica occidental, cuando realmente esas culturas dicen, han aportado poquísimo a la evolución de la humanidad? ¿No deberían esas culturas adherirse a la cultura occidental y tomar de ella todos los grandes beneficios que la cultura occidental ha aportado? Esa es una cuestión que ahí queda y que no es fácil de responder. Lo que está claro es que la cultura occidental se ha centrado siempre en tener más y más. Eso lo decía Chris el otro día. Buscamos siempre acumulación, ser ricos, cuanto más ricos mejor, es señal de triunfo, de éxito. Sin embargo, otras culturas no parece que se centren en esos temas. Se centran más en ser quizá mejores, cada vez mejores y mejores, no en tener más, sino en fomentar las relaciones personales, las relaciones familiares o las relaciones sociales, ¿no? De manera que eso podría ser un punto de partida para el cual tomemos en consideración no solamente lo que nos enseñan las culturas occidentales, sino las culturas mundiales. Cualquiera de esas culturas y esos puntos de vista nos pueden ayudar a comprender mejor lo que es la vida y hacernos mejores a todos, no solamente desde el punto de vista occidental. Por ejemplo, cuando tenemos los estudiantes de Erasmus que vienen o se transfieren a distintos países europeos, esos estudiantes salen transformados. Ya no conciben el país en el que ha estado de una manera diferente a la que era, lo consideran suyo, lo comprenden, han estado inmersos en esa cultura y eso les permite entender que esa cultura de esos países a nivel europeo es realmente positiva. De manera que es bueno abrir los ojos hacia esas culturas. O también cuando vemos una película extranjera de otros países, yo lo hago muy frecuentemente, ves puntos de vista sobre los mismos problemas y soluciones distintas. O las conexiones o las relaciones a través de Internet nos pueden favorecer esa mejora nuestra, o esta misma reunión nos está ayudando a esto. El posmodernismo, lo que supera las ideas de la Ilustración de carácter universal o el marxismo, en la medida en que también tiende a ser universal, ofrece una visión muy uniformada del mundo, y quizá el posmodernismo ha favorecido desde el fomento de la diferencia, del relativismo a que se refería Chris, nos puede permitir ver que esa pluralidad de culturas subraya también el derecho a la diferencia. Quizá habría que respetar los espacios culturales existentes en el mundo, 7, 8, 10, no sé cuántos son, y tratar de buscar el máximo acercamiento y equilibrio entre ellos, evitando así conflictos de culturas, que es lo que se está produciendo constantemente, no aquí en España, sino en cualquier otra parte del mundo. Es constante los conflictos culturales. Entonces, no es posible llegar a consensos universales. Hay que aceptar la realidad del relativismo. Solo a través de un metalenguaje o de unas metareglas que pudieran estar en la base de las relaciones y de los conflictos que hay entre las distintas culturas, podrían permitir llegar a posibles acuerdos parciales e incompletos y, desde luego, imperfectos entre las distintas culturas. Esta es la mejor manera de superar los conflictos culturales que, sin duda, existen en nuestra sociedad en cualquier parte del mundo. Esta es la aportación que yo quería hacer, y ahora, si os parece, pasaríamos ya a que cada uno de los que estén aquí presente y que tenga ganas o intención de exponer su punto de vista, así pueda hacerlo. Los que estáis allí podéis levantar la mano y yo trataré de veros, y los que están aquí lo mismo. ¿Hay alguien que se anime a decir alguna cosa? ¿Vicente? Adelante, Vicente.
Yo es que creo que hay culturas que son complementarias y otras que por desgracia no lo son. Desde luego las occidentales, vayamos al país de Europa que vayamos, habrá diferencias, pero son complementarias. Pero son complementarias, o sea, siempre tenemos un respeto, una tolerancia, siempre tenemos una comprensión, estamos dispuestos ya de entrada a ser indulgentes incluso en Occidente. Opino, para desgracia, porque no es que yo lo quiera, sino que las culturas de otro tipo, como por ejemplo la musulmana, que se ha citado aquí repetidamente, o la china, pues tienen otro tipo de principios que desde luego para nada son tolerantes y por lo tanto yo desde luego, si partimos de una base que no es tolerante, yo no lo voy a aceptar, claro. No es que no lo vaya a respetar, si es que es respetable, porque desde luego el trato de las mujeres que decía antes Chris, o se les respeta y se les valora, o yo desde luego no lo puedo aceptar. O sea, en definitiva, o son complementarias las culturas o no lo son. Respetables lo serán siempre que haya unos principios universales que las acepten. Y si no, esos principios universales no son respetados por esas culturas, pues para mí tampoco es respetable la cultura que los protege y que los fomenta. Esa era la idea. ¿Me oís? ¿Me oís? ¿Me seguís oyendo bien? Sí, es que hemos cambiado de micrófono. ¿Hay alguien más que desee? ¿Hay alguien más que desee participar? Sí. Tendrás que ponerte. Oh, toma. Pasa y siéntate aquí. ¿Qué? Ahí. Bueno, buenas tardes a todos. Mis ideas particulares son de que las culturas son todas enriquecedoras siempre que sean justas. Porque si no son justas, en realidad lo que hacen es destruir a la sociedad. Si una cultura, como ha dicho antes el Chris, resulta que tienen estudiado de qué forma las mujeres tienen que hacerlas padecer o ciertas cosas que no vienen a cuento, pues entonces resulta que todo eso lo que hace es precisamente todo lo contrario de que haya una diversidad cultural que se pueda ser colaboracionista, porque con esas culturas no se puede colaborar, es imposible. Una cultura que a la mujer la degrada, que no pinta nada, que cogen precisamente, yo conozco a algunos que cogen esa religión precisamente porque es predominantemente el hombre el que tiene todos los derechos y la mujer bien pocos, la mujer no pinta prácticamente nada y entonces resulta que no es justa. Al no ser justa, no se puede apoyar con ella para ciertas cosas. Eso por una parte. Por otra parte, pienso que siempre es importante una diversidad cultural que traiga ideas nuevas y que lleve vanguardias, pero para eso tiene que ser precisamente una cultura que nos diga algo, que nos aporte algo, que sea mejor que la nuestra, porque ir a una cultura inferior no me atrae, sencillamente. Yo he visitado países donde la cultura ha sido muy superior a la nuestra, otros, como la India y otros, donde la cultura es muy inferior, donde prácticamente hay un tercio de personas que son muy ricas, y el resto son pobres, muy pobres. Eso no tiene ningún sentido. Ese tipo de culturas, ¿dónde va a parar? ¿Qué quieren? No le veo yo sentido a todo eso. Y por otra parte también veo que es enriquecedor para todos el que tengamos contacto con personas que piensen de diferente forma, siempre que esas ideas sean unas ideas que a nosotros nos convenzan y que no lleven, digamos, al mal, porque si llevan al mal no son culturas, son destruir culturas, que es muy diferente. Y esa es mi idea principal de la diversidad de las culturas. Siempre es importante el intercambio cultural.
en todos los aspectos, nada más. ¿Alguien más desea intervenir? Veo muchas caras con ganas de intervenir. Evaristo, adelante. Bueno, sí, es ganas de intervenir. Bueno, primero, el decir que hay que ser tolerantes es interesante hacerlo y decirlo, pero solamente para que los demás también sean tolerantes con nosotros. Segunda postura, hay que respetar siempre a las personas, pero hay que aclarar que no podemos estar de acuerdo con las ideas. Las ideas cada cual defienda la suya y respetar siempre a las personas. No estoy de acuerdo en cosas que se han dicho, que hay culturas justas, que son las nuestras. ¿Quién dice que son justas? Si lo decimos nosotros, decimos que son justas. En este momento estamos defendiendo a las mujeres, pero la vida que no sé si tenemos 4.000, 6.000, 8.000, 10.000 años, pues resulta que en nuestro pueblo, hace poco aún se contaba el chiste de Pepe, ya no me quieres, es que no me pegas. Luego, por otra parte, estamos diciendo que los musulmanes son dominantes el hombre y nosotros estamos en una cultura donde Dios es hombre, el Papa es hombre y hasta el párroco es hombre. Cuando eso lo podemos explicar a un chino de sea continental o no continental, o un africano, pues a lo mejor no tenemos argumentos para contarlo. Y de todas formas, lo verdaderamente importante es poder haber arreglado el micro, porque así tenemos una reunión que estábamos esperando con mucha ilusión. Muchas gracias a todos y punto. Adelante, Javier. Luego tomaré la palabra yo también. Bueno, vamos a ver. Yo quería decir dos ideas muy simples, pero que son las que me vienen a la mente ahora, después de oír a Cris, a Carlos y a Evaristo. Bien, respeto cultural, por supuesto. La relación entre las culturas tiene que ser sobre esa base del respeto y del intercambio. Ahora bien, ese respeto e intercambio tiene que hacerse bajo unos parámetros. Como bien ha dicho Cris, ¿cuáles son esos parámetros? A mí solamente se me ocurre en la primera intervención uno, es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es decir, hay que respetar los derechos humanos. Cierto que no todos los países han firmado esa Declaración Universal de Derechos Humanos. Y en consecuencia, bueno, tenemos un problema ahí. Pero a mí eso me parece, los derechos humanos no solamente forman parte de la cultura occidental, si bien es la que los ha impulsado. La Nación de San Francisco englobó no sé cuántos países, no recuerdo ahora, ¿no? Entonces, en este sentido, insisto, respeto sí, bajo unos parámetros que sería la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Luego quería decir también, como una postilla, se ha dicho por alguien, muy respetablemente por cierto, que el resto de culturas no ha aportado casi nada a la humanidad si la comparamos con la cultura occidental. Bueno, no es cierto eso. La China ha aportado muchos inventos. Ha aportado el invento del papel, la pólvora. Lo está ocurriendo ahora, ¿eh? Es decir, que otras culturas. Bueno, la India ha aportado también en temas de relaciones humanas, ha aportado también ideas interesantes, creo yo. En general, digamos, las filosofías orientales aportan, bueno, una concepción del mundo que como mínimo habría que tener en cuenta. ¿Decirlo o no? Bueno, eso es lo que quería decir en esta primera intervención. Yo quería añadir una cosa, una aclaración en relación con vuestras intervenciones o las intervenciones que se han referido a la existencia de culturas extrañas o de inmigración dentro de un país como España o como cualquier otro país de la Unión Europea. No, yo creo que el planteamiento del pluralismo cultural no es ese, que también lo es, sino que por elevación lo que estamos refiriéndonos no es a la convivencia o coexistencia de culturas que se han implantado en nuestros países
y que han traído sus propias costumbres, algunas de ellas no aceptables para nuestra cultura, y que ha generado realmente problemas. Cuando creo que hablamos del pluralismo cultural es cuando nos planteamos cualquier tipo de problema, cualquier tipo de cuestión, no centrarnos para examinarlo y para resolverlo tan solo en los criterios propios de la cultura occidental, sino también en aquellas aportaciones, en aquellas maneras de ver la vida, en aquellos criterios que otras culturas también pueden ofrecernos y que pueden ser complementarias o cooperadoras para plantear y solucionar ese concreto problema que se pueda plantear. Es decir, que debemos de tener siempre presentes los puntos de vista constructivos de las distintas culturas cuando examinamos un problema. Por ejemplo, cuando examinamos el tema de la discriminación de la mujer o los problemas sobre racismo. No es el problema que se nos plantea concretamente en España, en Francia o en cualquier otro país, sino en general cuando examinamos el tema desde un punto de vista global, desde un punto de vista general, qué es lo que nos aportan o qué es lo que nos pueden aportar las distintas culturas sin menosprecio de las mismas. Ese creo que es el punto de vista desde el cual debemos enfocar el tema o la cuestión que aquí nos reúne. ¿Alguien más quería decir alguna cosa más? ¿Qué? Sí. Vicente y luego Paco. Adelante, Vicente. Vale, buenas tardes y gracias por invitarme a este muy interesante foro. Yo quería comentar... Perdón, Vicente, perdón, un momento. Vicente, para los que no lo sepáis, es el representante, podríamos llamarte, representante o manager del Instituto Confucio chino en Valencia, ¿no? Entonces, habla con conocimiento de causa en la medida que tiene conexión con la cultura china. Adelante, Vicente. Gracias, sí, me puede llamar representante, simplemente director del Instituto Confucio de la Universidad de Valencia, es el cargo que ahora ostento. Ya solo son 14 años de cargo, así que con mis múltiples viajes a China puedo simplemente comentar algunas cosas. Es verdad que hablo poco chino, pero he tenido mucha relación con muchas provincias de China y muchos chinos. Y ahí, lo que ha comentado Chris tiene razón en lo que los alumnos dicen, pero no lo que piensan. Que es una cosa muy importante, creo que una diferencia. Yo quiero decir que, yo empecé primero con la cultura británica, después la americana y después me centré en la cultura asiática y especialmente Japón y China. Y desde los últimos 20, 25 años tengo una relación importante con China sobre todo. Yo tampoco la conocía, sí, ha sido un conocimiento. Cuanto mayor diferencia cultural existe, mayor choque cultural, mayor quizá amor-odio. La relación de choque es o me gusta mucho por ser diferente o lo odio mucho porque no concuerda con lo que llamamos, ha dicho Chris muy bien, esa superioridad respecto a la mayoría o la minoría. Pero hay que comprender que cada cultura se ha forjado a base de una historia de un país o una zona. Y si ha sobrevivido tantos años es por alguna razón. Quizá es por mantener una relación con una serie del entorno, y nos guste o no nos guste, en cada cultura pues se ha mantenido quizá para defender los intereses respecto a otras culturas, respecto a otros países o simplemente para sobrevivir sobre lo que es la base cultural respecto a otros. Es verdad que hay una relación de dominancia en culturas, y igual que lo vemos con las lenguas. Entonces, cuando hay dos lenguas, siempre hay una que es la predominante y es casi imposible encontrar el equilibrio entre las dos lenguas y las dos culturas en una misma sociedad. Por eso la tolerancia. Pero hablando un poquito más sobre China,
creo que comenté una vez ya en una conferencia o comentario que hice hace ahora pues un año y pico, la diferencia entre el individualismo y el colectivismo. En Europa tenemos la idea de que yo en mis circunstancias, mientras que en Asia, y especialmente en China sobre todo, es las circunstancias del grupo. Es mantener el grupo aunque no nos guste lo que estamos viendo o lo que estamos de alguna manera entendiendo que es una realidad. No nos gusta, pero la vamos a seguir porque así ha sido la tradición milenaria. Y por otra parte, sí que la diferencia que has comentado, Chris, sobre la China continental, Hong Kong y Taiwán. Es verdad que la China continental es mucho más colectivista. Es decir, que lo que dice el gobierno es lo que los chinos te van a decir. Otra cosa que lo que piensen. Que es una cosa muy diferente que no te lo van a decir. Es muy difícil que un chino te cuente lo que piensa realmente. Te puede hacer un comentario, te puede dar alguna pista, pero creo que no te va a decir exactamente lo que piensa, porque a lo mejor lo que piensa es lo que le han dicho que piense o lo que le han dicho que diga, aunque no tenga ninguna relación con el gobierno. Pero si en el momento, por ejemplo, yo he invitado a este foro a 2 o 3 personas chinas que hablan bastante bien español y han declinado, no quieren públicamente expresar sus sentimientos, quizá porque no les interesa, quizá porque no quieren que se les escuche lo que piensan. Algunos te dicen cosas que ya viven aquí mucho tiempo en España y ya tienen esa asimilación cultural bastante forjada. Pero es verdad que a lo mejor en Hong Kong, al tener esa relación hasta hace poco, porque ahora prácticamente de las últimas veces que he ido a Hong Kong cada vez es más China, es más continental, ya no hay tanta relación, tanta fuerza británica o europea, y todos los problemas que tienen en ese momento es ahora la relación de Hong Kong con la China continental, justamente es esa relación de poder entre culturas. ¿Qué cultura vamos a elegir? ¿Los chinos hongkoneses que hablan inglés o vamos a decirles que hablen bien, por ejemplo, el chino mandarín? Y también es verdad que tanto en Hong Kong como en Taiwán hay menos culturas o subculturas dentro de un espacio muy reducido respecto a la grandaria de China, que tiene muchísimas más provincias. Y es verdad que hay una protección, y ahí está el colectivismo, quizá del partido, que por cierto cumple ahora 100 años, de las culturas minoritarias o las minorías étnicas. Hay 56 minorías étnicas, ellos lo llaman nacionalidades, mal dicho, porque es una traducción quizá del inglés. Son minorías étnicas de la que la mayoría es la Han, que es un 95%. Y de las otras estamos hablando de 100.000, 200.000, 300.000, 1 millón, 2 millones. Justamente a ellos no se les ha aplicado en los tiempos pasados la protección del hijo único. Han podido tener mucha más familia que los Han, que son la mayoría. Y también se les ha permitido en las universidades de las nacionalidades enseñar en ese idioma, cosa que en China es casi impensable, excepto en las 15 o 20 universidades que enseñan en la lengua autóctona, además, por supuesto, de la del mandarín. Un comentario simplemente por el tema de China, que es debatible, pero ahí estoy yo, por si acaso alguien no entiende mi visión, quizá, de que cada vez más entiendo a los chinos, aunque ellos no me entiendan a mí. Sí, Paco. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con Chris con la dificultad de la definición de cultura. Yo creo que la palabra cultura está excesivamente expuesta. Todo decimos que es cultural, cuando a lo mejor si hablásemos de incultura nos podríamos aclarar más en algunos asuntos, pero bueno, no quiero cambiar el tema de
exposición de hoy, pero sí que para mí lo de la cultura, que no voy a definir porque para eso no soy filósofo, pero sí que pondría un ejemplo de lo que puede suponer, pues si pensamos, por ejemplo, aquí en Valencia, en el Puente del Mar, pues es un puente estupendo, muy bonito, que sirve para pasar de un sitio a otro, pero lo que es fundamental es la estructura que lo sostiene. Y para mí la cultura, en esencia, es esa estructura. Y esa estructura es la estructura del poder. Y el tema, pues no sé, de los derechos humanos, que me parece muy bien, los derechos de las mujeres, de las minorías, esos son los flecos de esa estructura que lo que pretende, y las distintas culturas son distintas formas de organizarse, y no es lo mismo pues la tribu de los no sé qué, que están en un apartado de Brasil, que el mundo árabe, que el mundo occidental, que somos los que nos creemos que tenemos todas las verdades y todas las formas mejores de actuar, cuando en el fondo pues, tenemos una brecha social importantísima que está diciendo que nuestro magnífico sistema democrático de bienestar cultural, etcétera, etcétera, pues hace aguas por todas partes. Pero estamos en un sistema fundamentalmente de marketing, donde se dicen unas cosas y con la mayor impunidad pues se hacen otras absolutamente diferentes. Y esa es un poco mi visión de esa adscripción de la cultura a lo que es la estructura del poder. Y las distintas estructuras del poder son los que realmente son las distintas culturas. Bueno, me la quito para que me oigáis mejor. Buenas tardes. Muchas gracias, Cris, porque me ha encantado cómo planteas, primero, qué es la cultura, que para mí no lo sé definir bien. Para mí la cultura es pues, lo que he mamado en mi casa, valores, sobre todo valores, entre ellos el respeto, básicamente la tolerancia, y luego que el aprender pues no tiene, siempre es bueno, ¿no? Sea de cualquier cultura, me da lo mismo. Y luego, vaya, estoy inmunizada, ¿eh? Bueno, no pasa nada. Luego también me ha gustado mucho que lo hayas planteado como de forma filosófica, que es verdad, que no es dando respuestas, sino haciendo preguntas para que nos hagamos, o sea, hacernos pensar, que eso para mí también es cultura, el hacerte pensar. Y luego estoy súper a favor de la tolerancia, el respeto ante todo. Y en lo único que pienso que a lo mejor tenemos más choques, que los hay a nivel cultural, eso es cierto, es cuando intervienen los políticos realmente para mí, que lo enmarronan un poco más. Yo creo que ese es el problema básicamente, pero si nos dejaran, no sé, nos dejaran solos, por decirlo así, y te viniera gente de Senegal, te viene gente de Mauritania, te viene gente de Marruecos, de Latinoamérica, me da lo mismo de donde sea, creo que nos podríamos medio acoplar. Yo creo que se hacen guetos en las propias ciudades, quizá porque es como un caparazón o porque la gente realmente tiene miedo a una nueva cultura. Entonces intentas buscar el refugio de los que son como tú o piensan como tú. Ahí es donde creo que tendríamos que hacer más hincapié, en abrir mucho más esas puertas para que la gente empiece a entenderse mejor en ese sentido y no se produjeran ese nivel de guetos que siguen habiendo, por desgracia. Eso es lo único. Ya digo, muchas gracias y me alegro de veros a casi todos, que estéis estupendos, ¿eh?
¿Alguien más de vosotros se anima, los que estáis por ahí en las pantallas? ¿Queréis decir alguna cosa? ¿Alguna observación? Chris, ¿tienes algo que complementar hasta lo dicho hasta por supuesto, ahora? sí. Sí, muchas reflexiones. Me gusta muchísimo lo que dice Vicente acerca de los chinos, porque yo tengo tantas experiencias también. Y quiero decir que sí, yo pienso, pues en mi experiencia, ¿no? Esta diferencia entre el individualismo occidental y el individualismo de totalmente otro tipo, individualismo chino, es una diferencia fundamental durante mis clases, porque son las cosas tan distintas. Y yo necesitaba aprender el comportamiento de los chinos, pero pienso que es cada vez mejor y mis clases son cada vez mejor, pero eso es una característica muy distinta entre el individualismo anárquico de algunos estudiantes occidentales y el respeto al poder en la cultura china, porque yo estaba estudiando un poco Confucio. Decir la verdad, Confucio fue un primer filósofo que yo estudiaba cuando tenía, yo no sé, 12 años quizá. Yo tuve la traducción polaca de Confucio y eso fue fenomenal. Pero ahora, cuando yo leo Confucio, yo estoy de acuerdo de algunos las personas que son expertos, ¿no? Que el confucianismo y el comunismo o marxismo en algunos puntos son muy semejantes. Y el punto muy semejante es el respeto al poder familiar, al poder político, al poder como yo no sé, al presidente. Poder es algo que se debe respetar. Y eso es casi al revés que tiene lugar en el mundo occidental ahora. Pues eso es muy interesante. Otra cosa se refiere al punto número 3 de mi introducción. ¿Qué punto de vista asumir durante discusiones de este tipo? Punto de vista de culturas como, yo no sé, como complementarias. Un ejemplo quizá más popular es los restaurantes, ¿no? La comida. Que podemos tener tantas comidas en nuestras calles. Por ejemplo, mi ciudad en Polonia no es una ciudad muy grande, pero eso es una ciudad universitaria, ¿no? Tenemos, yo no sé, 3, 4 universidades, muchísimos estudiantes y cada vez más los estudiantes internacionales, que significa que tenemos muchos restaurantes de varios tipos, India, China, etcétera, y desde este punto de vista, por supuesto, hay elementos complementarios, ¿no? Y eso es estupendo. Pero podemos también pensar, quizá eso es más profundo, yo no sé, porque es más peligroso, ¿no? Y dice acerca de las cosas peligrosas, es decir, choque. Y el tratamiento de varios asuntos que son en varias culturas, y el trato a las mujeres es un ejemplo. Y yo quiero decir simplemente, cuando yo estaba pensando acerca de eso, del rol de las mujeres en la tradición musulmana o el rol de las mujeres en la tradición católica polaca tradicional, a mí me parece que los representantes de este tipo de culturas, por ejemplo, la cultura tradicional católico polaca, ellos podrían decir que esa cultura respeta a las mujeres, respeta muchísimo. Sino mujeres tienen otra cosa para hacer. Y el rol cultural de las mujeres es simplemente diferente.
Y sí, podemos hablar en otra ocasión acerca de eso. Yo simplemente fui muy sorprendido cuando escuché algunas opiniones musulmanas acerca de mujeres y según estas opiniones, las personas con las quienes yo estaba discutiendo no comprendían por qué se dice que la cultura musulmana no respeta a las mujeres. Ellos no podían comprender eso. Al revés. Yo conocí las opiniones de algunas personas musulmanas que dicen que la cultura occidental no respeta a las mujeres. Porque en las culturas musulmanas las mujeres deben tener, no deben tener familias, pero deben trabajar. Y en la cultura musulmana tradicional, el respeto a la mujer es que el hombre trabaja. El hombre trabaja para satisfacer a la mujer. Y si no, la mujer en Irán, por ejemplo, cuando no tiene satisfacción sexual o no tiene satisfacción financiera de su hombre, puede tener divorcio sin ningunos problemas. Y eso es respeto a las mujeres. Pero quiero decir simplemente para presentar panorama de varias posiciones, pues eso no es tan claro. ¿Qué es respeto? Porque respeto, por supuesto, es una herramienta narrativa dentro de una cultura. A través de esa herramienta estamos evaluando a la otra cultura, pero la otra cultura tiene su herramienta narrativa y dice que respeto significa otra cosa simplemente. Pues una parte de la cultura es las herramientas, los criterios y herramientas narrativas que describen el mundo de los valores. ¿Qué es respeto? Con es respeto. Pero cada cultura tiene su propia manera de describir las cosas. Y respeto significa simplemente otra cosa en otras culturas. Pues eso podemos decir que eso es también una parte importante de los problemas. Y al final, yo estoy un poco, solamente un poco, una persona de los medios sociales. Pero yo sé que millones de jóvenes, cada día, non-stop, muchísimas horas de cada día, estoy escuchando y especialmente están mirando a TikTok, a Facebook, a Instagram, a YouTube, estas cosas. Y a mí me parece que observamos ahora una ruptura cultural entre el mundo más o menos tradicional culturalmente y el mundo de los medios sociales, especialmente entre los jóvenes. Y eso es, yo no sé, no tenemos tiempo para discutir eso, ¿no? Pero cuando se habla acerca de las culturas más o menos tradicionales, católica, musulmana, yo no sé, occidental, todo eso, ¿no? Algo muy potente, algo muy dinámico, quizá anárquico, yo no sé, tiene lugar en las cabezas de las millones de niños y niñas en nuestro mundo occidental, especialmente occidental, a través de los medios sociales. Pues es interesante también preguntar qué pasa, qué sustancia hay en esos medios sociales. Porque, según mi opinión, quizá eso no es la verdad. Yo no sé, pero según mi opinión, la ruptura cultural ahora es mucho más grande entre los jóvenes y los
yo no sé, personas que tienen 40, 50 y más años, que entre los polacos y los alemanes, por ejemplo, o los polacos y los españoles. Pues eso es también un tema súper interesante. Gracias. ¿Alguien más quería decir alguna cosa? Eduardo, te veo con ganas de hablar. Quítate la voz, quítate el micrófono. Buenas tardes. ¿Se me oye? Sí, perfectamente. Yo empezaría por lo último que ha dicho Chris, y enhorabuena, Chris, una tertulia y una sesión muy interesante. Sí, la ortodoxia musulmana como la católica efectivamente protege a la mujer, pero no es que protege a la mujer, sino a un determinado modelo de mujer. La mujer que no está en el canon de ese modelo de mujer, entonces no está para nada protegida. Al contrario, es una persona de segunda categoría si le dan la categoría de persona. Entonces, afortunadamente también, los países occidentales tuvimos una ruptura intelectual y cultural que nos ha llevado a tener lo que quizás en otras culturas no tienen, y es el punto de vista crítico. Y ese punto de vista crítico nos ha hecho avanzar en el pensamiento de no admitir el poder por el mero hecho de ser poder, sino que el poder hay que justificar que es válido y que actúa correctamente. Y lo mismo sucede también, nos ha hecho evolucionar para considerar que la mujer es un ciudadano igual que el hombre, que eso es un punto de vista que quería yo también comentar cuando has tocado el punto número 2 de las estructuras de poder. Efectivamente, los poderosos o las culturas poderosas siempre quieren expandirse y controlar a las culturas minoritarias. Podemos observarlo en los procesos históricos de la conquista de América, sin ir más lejos, y de la época imperialista del siglo XIX con el norte de África, cuando tanto España como Francia, Bélgica y los demás países europeos que tuvieron colonias, igual que Inglaterra, intentaban exportar su visión cultural a esos nuevos territorios, anulando la cultura, dentro de lo posible, la cultura de sus países. Las culturas, yo creo que todas habría que defenderlas, aunque fueran minoritarias, lo mismo que sucede con las distintas especies. Creo que las culturas se enriquecen y que la diferencia de criterios, creo que para los pensadores, no las personas de a pie, sino los pensadores, objetivamente pueden analizarlas y sacar puntos de confluencia, incluso sacar puntos de mejora. No toda mi cultura occidental, todo es bueno, y hay muchas otras culturas que tienen capítulos muy interesantes y muy positivos que nosotros los occidentales podríamos absorber e intentar implantar en nuestra cultura. Y luego, con esto de los criterios, yo me he bajado mucho el nivel. Y entonces he pensado que nosotros, los seres humanos, como cuando estudiamos de pequeños, nacemos, crecemos y nos desarrollamos, nos reproducimos y por último morimos. La cultura lo que hace es influenciar, determinar sobre todos esos capítulos del desarrollo del ser humano. Y yo diría que cuando tenemos que comparar y tendríamos que ver el tema de la mujer en las distintas culturas, para mí hay una máxima que yo normalmente me intento aplicar, que siempre digo que los seres humanos nacemos con una finalidad, que es ser felices. Luego habrá que definir qué es lo que entendemos cada cultura por felicidad, Chris, pero nacemos con esa finalidad de ser felices. Y todo lo que yo creo que es bueno para mí, no puedo negar que sea bueno para una mujer.
todo lo que yo creo que es bueno para alcanzar la felicidad de los hombres, no puedo negar que no sea bueno para la felicidad de las mujeres. Y creo que aquí la dualidad entre Oriente y Occidente está que nosotros priorizamos la felicidad individual y en Oriente priorizan la felicidad grupal. Gracias, Carlos, y enhorabuena, Cris. ¿Alguien más quería participar? ¿Quería decir alguna cosa? Yo lo que quería añadir en relación con lo que estamos diciendo es que quizá lo que debemos de tener siempre presente es que en los planteamientos de los problemas filosóficos o el planteamiento de los problemas generales, según Cris y según una buena parte del pensamiento postmodernista, lo que trata es no enfocarse exclusivamente en el pensamiento occidental, sino el tratar de ver cómo contemplan el problema de que se trate en las distintas culturas, porque no hay una verdad universal, sino que hay un relativismo, unas ideas que se sostienen en distintas partes del mundo y que esos puntos de vista distintos son los que se tienen que tomar en consideración para obtener una visión más general y acorde con la totalidad del globo, ¿no? Quizá esta idea del pluralismo cultural es lo que enfatiza la necesidad de siempre tomar en consideración las ideas que se mantienen en cualquier cultura. Y ahí es la intención con la que habíamos hecho esta reunión, ¿no? El no perder nunca de vista las aportaciones que cualquier cultura puede dar con respecto al planteamiento de cualquier problema. Por ejemplo, en el tema de la mujer, es cierto que la cultura musulmana, al menos desde el punto de vista de la cultura occidental, parecen contradictorias, pero también el punto de vista chino puede favorecer a comprender mejor cuál es la posición y las ideas que hay sobre la mujer. Es decir, que lo importante es siempre tener presente lo que nos dicen las distintas culturas sobre un problema concreto, ¿no? Bueno, ¿alguien más se anima a hacer algún tipo de aclaración o participación? He de deciros que llevamos una hora larga, o sea que aún todavía tenemos tiempo para decir alguna cosa más. Vicent, ¿te apetece añadir alguna cosa más? Vicente Andreu, me refiero a Vicente Andreu. No sé si querías añadir alguna cosa más desde tu perspectiva del mundo chino. Bueno, yo creo que la aclaración que ha comentado Cris de esas tres grandes apartados de lo que son las culturas, las de poder. El tema de la mujer también en China es muy interesante porque creo que dicen que no es para trabajar, sino para controlar el marido. Es una cosa muy interesante, porque en la sociedad agrícola, justamente el control económico, monetario, familiar lo llevaba la mujer. Y en muchas sociedades también occidentales ha sido así. Pero ellos no se plantean, por ejemplo, en el tema del poder, es verdad que hay muy pocas mujeres dentro del gran poder jerárquico, pero las que están mandan mucho más que los hombres. ¿Por qué? Porque se les tiene mucho más respeto, porque tienen además un apoyo quizás diferente a lo que se correspondería a un político varón. Pero en el tema cultural creo que hay una adaptación, y la adaptación en el tema de China específicamente es el discurso en estos momentos del partido, el discurso colectivista, el discurso todos a una, porque no nos equivoquemos que mucha gente, por ejemplo China, que vive aquí en España o en el mundo occidental en general, por ejemplo,
una de las obsesiones es tener más niños. Así como en China es solo un niño, la política del hijo único, aunque ahora ha cambiado hace unos cuantos años a tener 2 y ahora ya hasta hace 2 años 3, se puede tener 3, que es mucho más caro y dicen que no pueden mantenerlo. Pero una de las primeras decisiones, según me han contado a mí, sobre algunas familias, es que lo primero es tener más hijos, ya que están fuera de China. Y eso quizá le da ese poder familiar de mantener una cultura dentro de una propia cultura. Y ya también es verdad que ahora la cultura china, los que vinieron hace más tiempo, se integraron más en los países occidentales. Ahora los que han venido recientemente están menos integrados porque tienen una dependencia mayor de las series en televisión chinas, lo que hay en internet. Entonces hay menos comunicación con el entorno social de su área de donde viven, porque sus necesidades lingüísticas y culturales están cubiertas con las telenovelas o las películas que hay en China. Entonces yo he notado una regresión, por así decirlo, lingüística en muchas personas que antes hablaban muy bien español y que cada vez me hablan menos español, porque sí que es verdad que están más pendientes de su cultura, que aunque son españoles, hay muy pocos españoles. Es decir, cuando van fuera en los últimos 30 años, no cambian de nacionalidad, no son españoles, son chinos residentes en España. Sus hijos también. No sea, porque son chinos siempre, ¿de acuerdo? Aunque vivan en España o vivan en otras partes del mundo. Entonces, quizá esa concepción cultural la están perdiendo, pero están forzando a que no se pierda, y el tema de la cultura digital es la que se está manteniendo. Y ahí hago un apunte al TikTok, que ha dicho que es muy interesante. Quizá es la evasión de la cultura del TikTok, que quizá algunos gobiernos pueden controlar, que los jóvenes no sean tan críticos o tan en contra de un gobierno si están contentos con una gracia de un TikTok, y que pueden manipular tanto a favor como en contra de una cultura. Gracias. Enrique, ¿quieres decir alguna cosa? Has estado muy oportuno porque en ese mismo momento estaba levantando la mano. Bien, a mí me ha parecido una charla muy interesante y es realmente muy amplio y muy imposible el poder abarcar todos los temas que el asunto del multiculturalismo trata. Porque, claro, primero hemos empezado que no queremos definir una cultura, luego no queremos definir lo que es la tolerancia. Entonces, claro, hemos abarcado muchos temas sin querer determinar algunas cosas. Tampoco yo voy a hacerlo ahora, entre otras cosas, porque sería demasiado prolijo y quiero centrarme sobre una cosa que creo que hemos tratado menos, ya que yo esperaba que surgiera alguien, pero no ha habido nadie del asunto musulmán, que es el que quizá yo conozco un poco mejor. Y voy a centrarme un poco en eso en lugar de divagar sobre otros asuntos. Mirad, las culturas, evidentemente, a lo largo de la historia, han ido desarrollando unos elementos que son siempre adaptativos con mayor o menor fortuna, con mayor o menor fortuna en cada una de ellas. Y en función de una serie de circunstancias sociales, unas han avanzado más técnicamente y otras han quedado más atrasadas. Lo cual no quiere decir que en los aspectos, digamos, de costumbres, de enfoque filosófico, estén en el mismo paralelo. Es decir, una sociedad más avanzada técnicamente puede ser que no lo esté tanto en el terreno moral, por ejemplo. Y ahora engancho ya con el tema del Islam. Mirad, actualmente lo que está sucediendo en los países musulmanes es que se da una circunstancia, y es que a lo largo de la historia han tenido su momento cultural muy importante,
Ha habido un momento en el que digamos que fueron la cabeza del mundo, por lo menos en la parte occidental, en el hemisferio occidental nuestro, y en cambio ahora digamos que están relegados con respecto a la cultura occidental, sobre todo económica y técnicamente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando a mi juicio? Esto ya es opinión mía, dentro del mundo islámico. Pues dentro del mundo islámico lo que se está dando es una crisis interna porque han surgido dos sociedades dentro de ellas. Una que ven que están dentro de un mundo más pobre, con menos libertad, con menos recursos, y lo achacan al tipo de cultura que tienen. Es así, ¿eh? He vivido 13 años en ese mundo y yo hago esa interpretación, podría discutírseme, pero yo lo veo así. En cambio, claro, surge la otra parte. La otra parte es la de aquellos que creen que todos los problemas que tenemos vienen de la copia de Occidente. Y es un mundo enfrentado. Nosotros desde Occidente tenemos la tendencia a analizar que hay un enfrentamiento entre el mundo occidental y el mundo islámico, pero ellos tienen todavía mucho más grave esa crisis, porque hay gente que quiere asimilarse a Occidente porque entiende que ahí es donde está el desarrollo económico, social e incluso de libertades, mientras que los que creen al contrario, que Occidente lo que ha hecho ha sido pudrirles sus costumbres, convertirlos en una especie de inmorales, porque lo ven así, entonces, claro, se han creado dos sociedades que se enfrentan entre ellas. Esto es una cosa que los occidentales, cuando miramos a los países islámicos, lo olvidamos mucho, pero eso es verdad que se da. ¿Qué pasará? Pues yo no sé lo que pasará. Es verdad que hoy en día es un mundo que está totalmente comunicado, totalmente globalizado. Todo lo que pasa en cualquier parte del mundo se ve en la parte más lejana, y eso tiene que influir. Como decíais antes, creo que lo ha dicho Chris, eso tiene que influir. Es decir, al final todos de alguna manera seguramente llegaremos a crear una cultura bastante más parecida que la que ahora tenemos entre nosotros, pero no porque nadie lo decida, es porque la dinámica social lleva a eso, querámoslo o no, con las resistencias que se quiera y con los empujes que se quiera. Eso da igual. Los hombres queremos unas cosas y a lo que al final se llega es a otras distintas que no hemos pensado en realidad de una manera determinada. Y eso es muy importante. Claro, a nosotros nos choca, a los occidentales me refiero, que haya una serie de costumbres que nos puedan parecer bárbaras o que nos puedan parecer atrasadas, como por ejemplo el tema de la mujer, pero es que pensemos un poco, no nos pongamos eurocéntricos porque no hay ninguna, yo no conozco al menos ninguna cultura que todos sean perfecciones. Yo no lo creo. Y yo tampoco creo que haya ninguna cultura que no tenga cosas buenas que poder imitar. Eso por un lado. Pero por otro lado, es que con el tema de la mujer, a mí me sorprende que estamos todos tan contentos, estamos todos tan seguros de la superioridad occidental, cuando eso hace 4 días que eso nos ha empezado a ocurrir. No lleva, yo creo que ni un siglo. Ni un siglo. Estoy recordando ahora una respuesta que, aparte de chusca, no deja de ser insolente por parte nada menos que de Jacinto Benavente, un famoso premio Nobel de literatura español de la primera parte del siglo XX, cuando una serie de feministas como Concha Méndez y otras, no voy ahora a citar más nombres, le pidieron que por favor diera una charla, una conferencia en el Ateneo. ¿Y sabéis o saben ustedes lo que les respondió? Les respondió lo siguiente. Dice, yo no doy charlas a tontas y a locas, jugando con el doble sentido de, por un lado, insultarlas y por otra, que yo no puedo improvisar de alguna manera una conferencia. Pero ¿entendéis el doble sentido? Quiero decir que
la idea esta del apoyo a la mujer, la defensa de la igualdad de la mujer, que me parece muy bien, que esto es algo, es un juguete nuevo en manos occidentales y nos creemos que es que somos así de toda la vida. No es verdad. No queramos exigir a los demás que hagan en 4 ratos lo que a nosotros nos ha costado miles de años. Respetemos, pues, la función que cada elemento cultural juega en cada cultura. Con lo cual, no quiero yo decir que haya que ser tan tolerantes que haya que tolerarlo todo hasta el extremo. Pero claro, sí que hay que dejar que las culturas, ellas solitas, por contacto, vayan desarrollándose y vayan viendo si les interesa en algunos elementos culturales ir cambiándose. No queramos ahora nosotros ir de listos y querer cambiar a los demás por eso, porque somos más listos. En el mundo musulmán se está dando ese fenómeno, el fenómeno de esa ruptura y lucha interna. Y lo que los occidentales tendríamos que plantearnos en todo caso es cómo podríamos ayudar, si es que debemos ayudar, pero de una manera no agresiva, claro, ayudar. Y eso simplemente es lo que quería decir. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Pues vamos ya cerrando, vamos ya terminando. Chris, ¿querías hacer algún añadido? Solamente una frase acerca del rol de los filósofos, porque a mí me parece que los filósofos que tradicionalmente utilizan la cultura textual en su trabajo, es decir, leer libros y producir libros, escribir libros, a mí me parece que necesitamos cambiar eso porque la audiencia nuestra es cada vez más microscópica. Y tenemos una herramienta estupenda, el Internet, es decir, la cultura visual. Y lo que yo quería hacer es pensar de qué manera podemos los filósofos convertir nuestro mensaje desde un texto o la cultura textual predominantemente, es decir, escribir libros, sin audiencia de esos libros. Convertir a algo más visual como videoclip, como este tipo de asuntos, porque absolutamente utilizar un lenguaje más simple. Porque a mí me parece que tenemos muchísima gente que quiere escuchar a los filósofos, pero los filósofos son tan especializados y utilizan un lenguaje tan terriblemente difícil que simplemente necesitamos cambiarlo. ¿Y por qué estoy hablando de eso? Porque para mí eso es también una forma del cambio cultural que ahora tenemos. En la universidad, por ejemplo, universidad cambia su rol y a través de Internet podemos tener otro tipo de audiencia, pero audiencia que se interesa en la filosofía o los asuntos filosóficos. Pero en el lenguaje filosófico tradicional, textual, necesitamos cambiar. Pues eso es también para mí al menos, eso es también otra dimensión del problema del relativismo cultural. Es decir, si tenemos varios lenguajes filosóficos, un lenguaje textual, un lenguaje visual, un lenguaje de Twitter, por ejemplo, para los filósofos, cuando eso es un mensaje cortito, si eso es posible, presentar un mensaje filosófico a través de la herramienta como Twitter. Pues a mí me parece que esos son desafíos para nosotros los filósofos. Pues. Gracias. Bueno, yo creo que es hora de ir cerrando la reunión que hemos establecido. Supongo que cada uno de nosotros habremos sacado nuestras ideas, nuestras conclusiones, o quizá las saquemos dentro de unos cuantos días cuando repensemos lo que aquí hemos oído. Lo que yo finalmente quisiera hacer énfasis es que estaría muy bien, y así lo propuso Chris, en que en estas reuniones no solamente estuviéramos personas que representamos la cultura occidental, sino que hubiese otro tipo de personas procedentes de otras culturas. Iba a venir una representante
de la cultura musulmana que por razones específicas no ha podido hacerlo hoy, aunque se ha prometido hacerlo en el futuro. Hemos contado con la asistencia de Vicente Andreu como representante de la cultura china. Esperemos que en el futuro también consigamos representantes de otras culturas, porque cualquier problema que abordemos, sin duda, nos enriquecerá mejor al contemplarlos desde el punto de vista de cada una de esas culturas. Con esa idea y esperando que consigamos atraer a mayor número de personas que pueden ver estos problemas de esas diferentes maneras, terminamos la reunión en el día de hoy. No me queda más que agradecer a Chris y a todos los asistentes, tanto por internet como por estar aquí presencialmente, su asistencia y sus opiniones. Y con eso ya cortamos la reunión de hoy. Esperemos que para después del verano podamos ya celebrar con mayor asiduidad las reuniones. Creo que este ha sido un buen experimento pendiente de un cierto perfeccionamiento técnico, y quizá esto pueda contribuir a que nos podamos reunir gente de distintos lugares geográficos y poder hablar sobre cualquier tema de actualidad, que es lo que realmente nos interesa. Muy buenas tardes a todos y hasta la próxima reunión.